país como si no hubieran sucedido 12 años de gobierno nacional y popular. Ellos desearían eso, pero no ese es el programa político inmediato. El programa político inmediato se hace cargo de algunas de las transformaciones de época y aunque no le guste, las incorpora como si fueran suyas para construir un proyecto de estabilidad política. Tal es así que las nuevas derechas en toda la región mantienen algunos de los programas y de los avances sociales hechos por los gobiernos populares. Y uno puede decir, los mantienen de boquilla pensando en cuartearlos o en fragmentarlos dentro de un tiempo. Bueno, sí, pero que los mantengan es un dato. Es un dato tanto de la fortaleza de esas construcciones que la gente ya no siente como una atribución que le dio un partido político, sino como un derecho consustancial al hecho de ser argentino, ecuatoriano o boliviano. Y eso es una victoria cultural nuestra. Y es una victoria que es, me permitís que me incluyan en nuestra, y es una victoria que es tanto más fuerte. Y es una victoria que es tanto más fuerte cuanto que nadie la va a agradecer en las urnas. Pero eso es una victoria cultural de primer orden, profundísima. Que la gente cuando acuda a las urnas ya no agradezca la asignación universal por hijo, significa que ha asumido que eso es un derecho no por votar a uno o a otro, sino que es un derecho por ser argentino. Eso significa, por tanto, que se ha construido un suelo mínimo relativo, no es que vaya a estar ahí siempre, hay que defenderlo, hay que protegerlo, hay que expandirlo, pero que se ha construido un suelo mínimo que ha transformado el país con independencia incluso de los que vengan después. Claro, esto no es, digamos, una receta para sentarse a dormirse en los laureles y decir, bueno, pues nada, ya está, nunca lo van a revertir. Van a revertir, lo decía Axel antes, todo lo que puedan. No hay un programa gradualista, hay un intento de, digamos, probar a ver hasta dónde hay resistencia. Si hay poca, hasta la cocina. Si hay mucha, pues lo poquito que puedan. Pero las derechas que regresan no regresan intactas, como si por ellas no hubiera pasado la experiencia de gobiernos transformadores. Regresan haciéndose cargo de esa experiencia, regresan con un lenguaje, con un programa de políticas públicas, con una forma de presentarse en sociedad que registra los cambios que ha pasado. En un cierto sentido, la construcción de nuevas mayorías de signo nacional, popular y democrático tiene que hacer lo mismo. No pueden ser mayorías que se limiten exclusivamente, digamos, lo digo con inmenso cariño, a un ejercicio de nostalgia que aspire a recuperar el tiempo pasado. Tiene que ser una construcción y una articulación de mayorías que se haga cargo del macrismo, que se haga cargo de la experiencia que está sucediendo ahora, que se haga cargo de qué expresa eso sobre los deseos, las expectativas, los miedos o los anhelos, en este caso de la sociedad argentina. Nosotros, para ponerlo en ejemplos concretos, yo estoy convencido que nosotros vamos a gobernar España y cuando gobernemos no podemos gobernarla como si no hubiera sucedido todo el largo ciclo de envilecimiento en el cual ha habido partidos políticos que han sustentado su victoria en prometerle a los demás que hay un tercio de la población que se va a ir básicamente a la mierda pero que a ti puede no tocarte. Ese proceso de envilecimiento social, de destrucción de los lazos comunitarios, es un proceso que ha marcado a fuego nuestras sociedades. La diferencia entre ser una fuerza meramente de izquierdas y ser una fuerza nacional popular es hacerse cargo del conjunto de nuestro pueblo, aún con los anhelos y con los deseos que no compartimos. Otra característica de la ola de restauración o de la ola conservadora tiene que ver con una especie de postulación que ha sido ratificada mayoritariamente por una parte de la sociedad y aquí lo habéis vivido como ola de restauración, pero nosotros lo hemos vivido como el mantenimiento a la defensiva en el poder de un partido marcadamente desprestigiado como es el Partido Popular y la derecha en España, incapaz de ofrecer un horizonte nuevo en España, pero que todavía puede, aún retrocediendo, atrincherarse en las instituciones para no tener que rendir cuentas por el inmenso sufrimiento que han causado a nuestro país en los últimos años. Y cuando han logrado eso, ¿cómo lo han logrado? Lo han logrado con una retórica de la normalidad y del fin del conflicto. Y tenemos que prestarle atención a esto. Esa retórica del fin del conflicto nosotros sabemos que es una retórica mentirosa, porque en realidad cuando está hablando del fin de la conflictividad, de ser un país normal, de que se acabe la polarización política, lo que está haciendo es intentar privatizar el conflicto. Lo que está diciendo es
lo que está intentando hacer es disolver los lazos de comunidad para que el conflicto, la violencia, el antagonismo lo vivamos de uno a uno, solos en casa. Y, por tanto, para que no haya una discusión sobre las paritarias, lo que haya es miedo de un trabajador solo, aislado, a qué condiciones tendrá de trabajo. No haya miedo a si te pones enfermo vas a tener un servicio nacional de salud gratuita que te va a curar. Lo que haya es un miedo individual de uno. Claro que hay conflicto. La derecha no termina con el conflicto. Lo que hace es que lo mete debajo de la alfombra y nos obliga a librarlo como seres aislados, solos, miedosos, sin recursos, sin comunidad a la que pertenecer. Pero, sin embargo, esta retórica del final del conflicto, de acabar con la polarización, de anestesiar las diferencias de la sociedad, es una retórica que en muchos momentos consigue aglutinar o articular una mayoría. Y tenemos que hacernos cargo de por qué sucede y de cómo lo revertimos. Y ahí hay que notar una importante brecha entre cómo vivimos la política, quienes le entregamos la vida a la militancia, y cómo la viven nuestros pueblos. Y es fundamental, y en todos los procesos históricos de cambio hacen falta, digamos, minorías activas con la capacidad de empujar el horizonte de lo posible más allá, con la capacidad de galvanizar las esperanzas, las energías, las ilusiones de un pueblo, con la capacidad de organizar, de cuando cunde el desánimo, instaurar la esperanza, de cuando cunde la desorganización o la fragmentación, construir la unidad. El papel de las minorías es fundamental, pero las minorías tienen que recordar que son minorías, no pueden perder nunca la temperatura, el termómetro del sentir social de sus países. Y los pueblos, y esta seguramente es, yo creo, otro de los errores, digamos, de la izquierda tradicional, no quieren hacer revoluciones toda la vida. No quieren hacer historia todos los días de la semana. Nosotros sí, pero eso es una enfermedad que tenemos nosotros, que cada uno se la trata como puede. Y eso significa que tenemos que hacernos cargo también de un cierto deseo de normalidad y de cotidianidad que a veces expresan nuestras sociedades. ¿Para qué? ¿Para dejar de avanzar? No. Pero para planificar con un horizonte de largo recorrido, que los procesos de transformación son procesos que viven una dinámica de flujo y reflujo. No viven siempre en auge. Lo digo con respeto, pero solo los trotskistas creen que los pueblos viven en revolución permanente todos los días. En realidad, se producen procesos de flujo y de reflujo. Y una fuerza política revolucionaria no es la que interpela y convoca a su sociedad, a su pueblo, a su ciudadanía, todos los días a hacer la revolución, sino la que tiene ese objetivo, ir transformando las condiciones de vida para construir países más justos, más democráticos, más libres, pero se lo plantea haciéndose cargo de que hay momentos en los que viene la ola de subida y ahí nosotros tenemos que radicalizar, profundizar y acelerar, pero siempre hay momentos que viene la ola de bajada. Es muy fácil ser militante político revolucionario cuando la ola viene de subida. ¿Y cuáles son las tareas cuando la ola parece que viene de bajada? ¿Es, digamos, solo enfadarnos, solo convocarnos a la nostalgia? No, es haber preparado antes y preparar después las conquistas sociales, culturales e institucionales que nos van a permitir resguardarnos y decir, es verdad, nos hemos ido, pero no del todo. Nos quedamos hasta aquí. Aprendamos de cómo lo hace la derecha. Me quedan. Qué responsable, 7 minutos. Es que en la tele española no nos dejan hablar mucho. Aprendamos de qué construyeron las derechas en todos nuestros países para que incluso cuando perdían el poder perdieran solo una parte. Y había toda una red de la sociedad civil, de intereses económicos, de fundaciones, de lugares donde refugiarse, desde los cuales preparar un cierto regreso e ir normalizando una visión alternativa de lo que sucede. El último apunte sobre esta ola restauradora, lo decía antes, es que, y en esto yo creo que sí que estaremos de acuerdo, la economía no nos va a resolver ninguna tarea que no hagamos exclusivamente con la política. Me perdonáis, pero yo no creo que la gente vote con el bolsillo. La gente vota con el corazón y con las entrañas. Claro que influye el bolsillo, pero el bolsillo por sí solo no significa nada, tiene que ser explicado. En Europa durante mucho tiempo la hegemonía
de una ideología profundamente conservadora ha convertido a los pobres en perdedores. De tal manera que la culpa de la pobreza, de la exclusión o de la precariedad era de que no te habías esforzado suficiente, de que no habías emprendido lo suficiente, de que no sé, de que todavía no había llegado tu momento, pero que estaba a punto de llegar. Las condiciones sociales y económicas por sí solas no significan nada. Son muy importantes, pero digo, en términos políticos no tienen ningún significado intrínseco que nosotros vayamos a desvelar. Es un significado que hay que construir. Así puede pasar que haya un gobierno que, pese a los ajustes, pese a los tarifazos y pese a la represión, se pueda presentar como el abanderado de la ilusión, del ascenso, de la modernización o del futuro. Y no basta con decir que eso sea mentira, porque en política no existe algo así como la mentira. Es una construcción que es real en la medida en que una mayoría de los argentinos se la cree. Y, por tanto, es una construcción que tenemos que combatir como una construcción real. Y que hay que combatir también en el terreno de las palabras y en el terreno de las ilusiones. No se puede dejar en modo alguno, digamos, nosotros siendo una especie de, no sé si aquí se usa la expresión, como de pepitos grillos, mensajeros de las malas noticias, de los malos números, de los malos datos, de lo que sucede, mientras que se le deja al adversario construir un relato ilusionante y que responde a unos ciertos anhelos, siquiera sea en forma distorsionada, siquiera sea en forma falsa, pero unos ciertos anhelos de la sociedad. Siempre cuando el adversario nos gana, en lo que hace hay una parte de razón. Hay una parte de razón que nos tenemos que obligar a entender, no a entender para aplaudirla, a entender para derrotarla, pero hay siempre una parte de razón, hay siempre una parte de deseos, anhelos o esperanzas que el adversario ha sido capaz de vehicular. La esperanza del ascenso social individual o de la meritocracia por parte de tipos que nunca trabajaron y que lo heredaron todo, pero la meritocracia. La normalidad y el fin del conflicto. El deseo de la seguridad ciudadana. Que nosotros sabemos que las políticas de la exclusión, de la ruptura de la cohesión social, de la estigmatización y de la criminalización solo las empeoran en el medio plazo. Pero eso no significa que ese deseo no sea un deseo, digamos, que se exprese y que movilice un voto concreto. No hay condiciones sociales ni económicas que por sí solas vayan a precipitar el cambio político. La disputa es fundamentalmente una disputa por el sentido y una disputa por la explicación de lo que nos pasa y por la construcción de una articulación de las diferentes ilusiones, esperanzas y expectativas que, frente a la promesa de que a uno individualmente le puede ir mejor en la ley de la selva y en el sálvese quien pueda, nosotros restablezcamos la promesa de que nos va mejor cuando nos cuidamos, de que nos va mejor cuando construimos comunidad, que nos va mejor cuando restauramos lazos de solidaridad, que nos va mejor cuando hay instituciones más sólidas, que nos va mejor a todos, pero también a los poderosos cuando los poderosos no están emancipados ni no están por encima de la ley, por encima del derecho. Ojalá tuviéramos, y creo que esa es una cosa que compartimos por desgracia, tuviéramos oligarquías que entendieran que también a ellos les va mejor cuando pagan impuestos, cuando hay infraestructuras, cuando hay servicios públicos, cuando hay un Estado que planifica, que desarrolla y que asegura la cohesión social.